Bueno, está conmigo, vamos a cambiar totalmente de tema porque está conmigo Joaquín Montero desde FAPAS y vamos a hablar de un proyecto de restauración de ecosistemas. Pero antes de ello, de hablar de las abejas, del oso pardo, de los arándanos, del urogallo, les voy poniendo en antecedentes, vamos a hablar de FAPAS. ¿Qué es FAPAS? ¿Cuándo comienza su trabajo, Joaquín? Buenos días. FAPAS impulsa su actividad organizada en el año 1982. Consecuencia de la enorme preocupación que tenían en ese momento los fundadores, Roberto Horta Sánchez, Belino Varillas y otros, del estado poblacional de los buitres leonados en la cordillera cantábrica. Merced de esa preocupación surge ese empeño de varias personas en iniciar una causa que permita la recuperación de esta ave carroñera. Con el objetivo eso de un ave, pero luego FAPAS ha ido a mucho más. Sí. Ha querido no centrarse solamente en un animal, ha ido más allá, ¿no? Sí, FAPAS fundamentalmente se caracteriza por la dedicación a los sistemas, a los hábitats, y a partir de ahí dirigir estrategias que beneficien a las especies que las integran, no solo especies y actividad, hombre y fauna, en un mismo espacio, sobre todo teniendo en cuenta que las características de la cordillera cantábrica es de una antropización absoluta. Claro, no podemos excluir al hombre ni hay que intentar que convivir, pero es difícil que especies salvajes convivan en el mismo espacio, ¿con el hombre o no? Lo ha sido mientras la vida dependía del recurso. Hoy en día nos hemos alejado mucho de esa situación, ¿verdad? Claro. Sin embargo, la hostilidad se mantiene. No es aceptable y es un reproche propio y a todos los que trabajamos en esto que no hayamos sabido resolver esa herencia cultural. Y, por lo tanto, es de exigencia máxima integrar esas actividades que son quienes además producen la diversidad de la que luego disfrutamos y nos enorgullecemos como garantía de sostenibilidad de los sistemas. Mantener las actividades, la gente que las desarrolla, es el primer objetivo. A partir de ahí, lo demás será mucho más fácil. Osos, urogallos, lobos y sistemas irán solos. Bueno, vosotros tenéis sede en Asturias, pero trabajáis mucho en la zona de Liébana, en ese Parque Nacional de los Picos de Europa, que me destacabas por su singularidad antes, ¿no? Sí, forman parte de esos desarrollos de concienciación ambiental, en fin, que a veces no se entienden. Es un parque nacional, sin embargo, por las competencias y este desarrollo autonómico, se enfrenta a un terrible encuentro, ¿no? En el que casi es más complicado el debate que se tiene en el Parque Nacional, entenderse entre las comunidades que lograr los objetivos. Está administrado por 3 comunidades autónomas, un parque nacional, con lo cual, primero objetivo entenderse y después alcanzar objetivos, si no vamos a ir muy lentos. Bueno, vosotros habéis presentado el martes, si no recuerdo mal, en Liébana en concreto, en las escuelas lebaniegas, el proyecto REMA. Sí, fruto de todo este desarrollo, de esta filosofía de trabajo, FAPAS, preocupado, y como digo, los sistemas nos preocupan mucho más que las especies, llevábamos desde el año mediados de los 90 muy preocupados por la situación que estaba viviendo la abeja melífera. La abeja melífera, producto de la actividad humana y el mal uso del hombre, importa con las colmenas un ácaro de Asia. Entonces, eso desencadena el más absoluto de los desastres. Desaparece la abeja en estado silvestre y eso acarrea unas consecuencias en el ámbito natural difícilmente medibles, baja la productividad y eso afecta luego a las especies más emblemáticas. Nosotros desarrollamos unas líneas de trabajo desde ese año que desembocan en la acción y actividad en Liébana que desarrollamos y presentamos ayer y que se lleva desarrollando desde este año. Es el segundo. Son 2 años con el apoyo de la Fundación Banco Santander y que intenta poner la guinda a todo ese desarrollo iniciado en los finales del 90, y es llevar la apicultura y los apicultores, tradicionalmente inquietados por la presencia de la fauna, a aquellos lugares
a los que interesa devolver a la fauna para eliminar esos cada vez más habituales desencuentros entre ellos. Claro, estamos hablando de toda la miel que comemos normalmente es la que fabrica este tipo de abeja, y hablas de una abeja como doméstica, ¿no? Y que se encuentra, claro, en las zonas más cercanas a los pueblos, donde, claro, el apicultor tiene más accesibilidad para recoger la miel, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y lo que queréis es llevar esas a las zonas más salvajes, esas abejas. Consiste fundamentalmente en eso. Eliminada la abeja en estado silvestre, que se distribuía por todo el territorio aleatoriamente, el único poder benefactor de la abeja melífera, principal polinizador de los sistemas naturales de nuestra geografía, queda bajo el amparo de la apicultura. La apicultura domestica a la abeja melífera en propio beneficio como actividad, pero su acción benefactora se limita al área de influencia en la que el apicultor... ¿Cuál es el área de influencia, por ejemplo, de una abeja? En montaña se tiene estimado, aunque eso varía en función de las condiciones de la floración, pero se tiene estimado que es en torno al 1,5 kilómetros. Es muy poquito. Claro, entonces, si tenemos en cuenta que las localizaciones de los apicultores se basan, como es lógico, en una economía, optimizar la economía, colocan sus colmenares en las zonas en las que les resulta más accesible el manejo. Claro. Sobre todo, además, porque son suficientes para completar su objetivo, que es acumular miel con la que vender. ¿Qué ocurre? Que las áreas más alejadas, distantes de esos colmenares, precisamente, además, normalmente disponen de la máxima protección y son las más importantes a nivel natural. Con lo cual, nos resultaba terriblemente interesante deslocalizar esas colmenas, presentarles algo atractivo a los apicultores para que se trasladaran de sus asentamientos tradicionales a los lugares en los que su presencia resulta de máximo interés para el sistema y para las especies. Claro, algo que incluso los apicultores creían igual que estaba prohibido no meterse en X zonas, ¿no? Ahora se les ofrece... ¿Cómo han sido esas negociaciones, esos acuerdos que habéis llegado con ellos? Bueno, son duras. Ellos, en principio, pues no lo necesitan. Hay una herencia cultural difícil. Es difícil borrar rápidamente... Ellos no ven beneficios inmediatos por llevarlas a otro lado, más bien lo contrario. No, bueno, se les presentan las posibilidades de los beneficios y ha habido un grupo de gente que ha probado la iniciativa y lo ha comprobado. ¿Y cuáles son esos beneficios? Bueno, teniendo un dispositivo móvil que te permite buscar las floraciones, la abeja la presentas el recurso con un gasto energético mucho menor, con lo cual la permite realizar más miel, mejorar su sanidad, en fin, ahí ya cada apicultor ha de encontrar, y suele hacerlo, aquel beneficio que más le interese: producción de más enjambres, fortalecer sus colmenas para una floración puntual, buscar la floración de brezo, que es muy demandada y muy apetecible en el mercado. Claro, la miel de brezo siempre es más utilizada. Eso ya no lo intentamos dirigir porque sería pretencioso. Eso ya que cada uno descubra el interés en mover sus colmenas, que se puede decir que lo han descubierto. El que lo ha probado se ha dado cuenta de los beneficios. Sí, cada uno en su variante, en su vertiente, pero sí, hay que recordar que no es algo inédito. Vamos, la apicultura trashumante existía, en burro y en caballería. Ya digo, luego el mercado, el bienestar, elimina aquellas situaciones más esforzadas. Pero la tecnología también nos ofrece la oportunidad de resolver esas cuestiones. Un carro, un coche, pistas rodadas que hay, les permiten acceder. Los permisos, pues es algo que hay que resolver de inmediato, pero no solo para este tema, es para todo. La carga burocrática no solo es para las empresas. Se dice que se tarda en constituir una empresa, que la economía no se mueve. Bueno, pues pregúntenselo a las actividades rurales, a los paisanos rurales, en qué situación se encuentran, no solo por la economía de mercado que les sitúa sus productos por debajo de su valor, sino que acceder a su actividad le supone Andalucía. Gestores de Andalucía calculan que el sector agrario dedica más del 60%, entre el 60 y el 70%, a cumplir con la administración en trámites, con lo cual es algo sobre lo que hay que reflexionar, sobre todo cuando son nuestros aliados. Claro. Más en los momentos que corren, ¿verdad? Que es lo que se le está pidiendo a la administración: flexibilizar y dar ya no ayudas, simplemente que lo que serían los trámites administrativos, ¿verdad? Mucha mayor agilidad. Tenemos una foto de ese FAPA móvil, que es el que hace posible esa transhumancia de las colmenas, ¿verdad? La vamos a ver, la foto, si es posible. Sí, efectivamente, es un sistema que además
el carro en sí, pues es un carro diseñado resolviendo determinadas cuestiones que se han ido mejorando. Tiene un aspecto fundamental que es garantizar la seguridad de las colmenas. Lleva un pastor eléctrico que le rodea para impedir que el oso acceda a ellas, porque el oso, además de verse atraído por la eterna leyenda de su golosa condición, lo que más le atrae es la proteína de la larva, sobre todo en estos momentos en las que las carencias Aquí son tenemos máximas. un vídeo en el que vemos un poquito cómo funciona. Efectivamente. Bueno, ¿no? Efectivamente, ahí es cuando lo estamos colocando, es un sistema en el que se puede Y el modular. oso, no, bueno, ni el oso ni ningún animal puede acceder a ellos. No, O sea, no. Las abejas están seguras. Está, ¿no? Se ha intentado diseñar para frenar las acometidas del oso y su capacidad de resolver grandes galimatías. Entonces, Es listo para estas cosas, sí, ¿verdad? Espabila cuando tiene comida sí, que le gusta. dicen que el hambre agudiza el ingenio y El oso él también. representa el ingenio, se podría decir personificado, ¿no? Ajá. Que no lo es. Pero ese dispositivo permite regular y corregir, lógicamente, las anomalías de un terreno natural, tanto en longitud como en amplitud como en extensión, para alejar el brazo, las circunstancias, pues si hay un árbol, la altura, hay una peña, evitar que se pueda colar por arriba, por abajo, en fin. De momento está funcionando con solvencia. Lo único que hay que tener siempre en cuenta es tener controlada o que lleva corriente siempre, que no ha habido descarga fruto de mal tiempo que nos acompaña, que no da luz solar. Y en fin, a partir de ahí se ha mostrado muy seguro, no nos han tocado las colmenas y la actividad, los apicultores pues han desarrollado la actividad muy por encima de lo pensado. Ahí ya en la vertiente, con miel, reforzando núcleos, como digo, o sacando enjambres, que hoy en día, fruto de la mortalidad de abejas, está siendo un recurso para el apicultor pues muy apetecible a la hora de sacar su renta mensual. Claro, cuando hablamos de transhumancia en este sentido, vemos que hoy, por ejemplo, está colocada en un lugar y está un tiempo y luego se mueve a otro espacio. ¿Las abejas ahí no tienen problema? No tienen, bueno... Su GPS es bastante mejor que el nuestro. Sí, bastante mejor, y además el apicultor, que es un profesional excelente, sabe... ¿Cuándo puede moverlo? Efectivamente, y lo que tiene que hacer, ¿no? Tienen que estar cerradas, se tienen que mover por la noche cuando están todas recogidas, y a partir de ahí se tienen que alejar siempre de un punto a otro por encima de una distancia para evitar que su GPS se altere. Solo son profesionales excelentes, lo cual hay que aprovechar, y es otra de las cosas que hay que reprochar cuando hablamos de trámites. Son gente especializada a la que se la está de alguna manera pues estrangulando y no aprovechando sus conocimientos. ¿Qué ocurre? En esta iniciativa lo que nos interesa es acudir a una sola floración. No tenemos recursos suficientes para pagar sus servicios ambientales en todas aquellas frutos de interés para la fauna, pero hay una por excelencia que nos interesaba mucho, que es el arándano. Exacto. Lo que nosotros luego ponemos a su disposición para que ellos hagan de él economía y se beneficien otras zonas. Ellos después, la floración del arándano se sucede en un mes, en función de la climatología y la altura en una época. Pasado ese mes, el compromiso con nosotros queda ya aparcado, pero les seguimos cediendo el carro para que desarrollen su actividad allá donde quieran y les permita. ¿Cuántos carros tenéis? Son 10. La iniciativa cubre 10 áreas con 10 FAPI-móviles, en 10 áreas de la máxima importancia, que van desde el puerto de Piedras Luengas, en un extremo de Liébana, al Parque Nacional, más allá del puerto de San Glorio, al extremo oeste de Liébana. Bueno, en esos primeros, claro, no sé si ya podemos hablar de efectos que ya haya tenido, ya se hayan podido de alguna manera calcular, fuera parte de, ya hablamos de la naturaleza, del ecosistema, no del efecto en el apicultor. Sí, no, es absolutamente indispensable establecer y medir eso, sobre todo porque estamos en una sociedad afortunadamente crítica, que es la que evalúa y mantiene a las personas, a las entidades y a las organizaciones en vida útil o no. Entonces, para conseguir evaluar lo que estábamos haciendo, establecimos varios métodos. Habíamos hecho uno en años anteriores, científico exclusivamente, en el que valorar y comprobar que los estudios hechos en agricultura, porque la abeja se utiliza, Estados Unidos tiene una alarma estratégica con el tema de la polinización brutal, su economía depende en gran medida de la polinización. Los apicultores allí viven de la polinización más que de la producción de miel. Los agricultores les pagan por llevar sus colmenas. Sí. Por lo que había una garantía clara de que
podría suceder. Hay que ver las condiciones y ambientes, ¿no? Y el efecto en la situación en la que el medio se está. Entonces establecimos varios, uno en campo, una estima en base a unos cálculos que hay matemáticos desarrollados en Canadá y que nos permitía, previo a la fructificación, establecer una medida, pues eso, estimada, ¿no? De lo que podría suceder. Pero bueno, necesitábamos que eso, que es una estimación, tuviera contrastarlo con la realidad, ¿no? Entonces, en la fructificación medimos y contrastamos con áreas sin influencia de la abeja para ver realmente esos contrastes. Y posteriormente sometemos esa evaluación al laboratorio. La miel que se ha producido durante ese mes y el polen lo llevamos a un laboratorio, a la Universidad de León, que ese es la prueba del algodón en la cual, si esas estimaciones se cumplen, deberían ser corroboradas. Y efectivamente, todo ha surgido con normalidad, satisfactoriamente, incluso por encima de la expectativa de campo, de estima, en la que siempre procuramos ir con reservas y conservadores. Y todos los carros, incluso en uno de los casos ha sido una miel considerada en el mercado monofloral de arándano, y en el resto... bueno, eso es bastante... Sí, no, raro, espectacular. ¿no? Exacto. Sí, es espectacular. Y en todo el resto de los casos también ha sucedido. Es más, además intentamos contrastar que lo que en muchos casos se decía, que con que los apicultores tuvieran sus colmenas en los pueblos bastaría, eso era cierto, ¿no? Pese a lo que especulábamos de que no bastaba por nuestros indicios de campo. Entonces escogimos varios asentamientos localizados en esas áreas, en los pueblos, y los sometimos al test de laboratorio. Y demostró que no tienen presencia de arándano porque las abejas tienen suficientes recursos en su entorno para no tener que irse a mover, por mucho que lo deseáramos. Exacto. Ellas se basan, como todos, en una economía... Que tontas no son, trabajadoras sí lo son, pero tampoco. Si lo tengo aquí no voy a ir a buscarlo allí, pues es bastante amplio el colectivo que pensaba que sí. Bueno, son trabajadoras, tienen esa fama, pero vamos, tampoco hay que pasarse. Lo necesario, ¿verdad? Exacto. Bueno, es importante el efecto de la abeja y en muchas ocasiones ahora con todo, bueno, pues con toda la amenaza que hay de que el mundo se extinga, ¿no? De la importancia de la abeja, de su capacidad de polinización, que a veces no sé si se nos olvida o es que quienes hablan de ellos son demasiado pesimistas. Bueno, aquí se une el pesimismo con la pasión también, ¿no? Y pasa un poco con el cambio climático y cosas de estas, ¿no? Pero siendo justos con la realidad, cabe decir, bueno, la frase de Einstein, que se le atribuye a Einstein, que no está nada clara, pero que, bueno, sí tiene parte de realidad. La abeja melífera es el insecto polinizador por condición, biología y características más importante. Los procesos polinizadores continúan, lógicamente. Existen otros tan importantes como la abeja, pero no tan determinantes. Antes hemos mencionado Estados Unidos. La abeja melífera, hablamos sobre la información conocida, no era autóctona de Estados Unidos, fue importada en la colonización, cuando los españoles allí y los ingleses, para defenderse, llevan sus cultivos y llevan sus abejas, y a partir de ahí se establece un modelo. Ellos tenían ya por evolución unos polinizadores que administraban sus sistemas, ¿verdad? Pero hemos visto incluso en un lugar en el que no era habitual cómo la abeja es determinante en la economía de un país tan poderoso como Estados Unidos, con lo cual cabe decir que sí es realmente importante. ¿Hasta dónde? Pues esperemos que nunca tengamos que comprobarlo, ¿no? Sí. Estados Unidos está alarmada, de hecho ha presionado mucho en el debate que hay sobre la aplicación de los productos neonicotinoides que están, a juicio de los últimos estudios, siendo responsables de eso que se llama síndrome del colapso, y que bueno, pues los lobbies, las industrias, incluso que nos llegan a perjudicar depende qué niveles y quién lo hable, es seguro, pero que estaba acabando y está acabando con las abejas. Entonces ahora la Comisión Europea ha planteado el tema y se está deteniendo. Con lo cual, cuando el debate se pone con millones de dólares y millones de euros, realmente aquello que se atribuye a Einstein parece que cobra una dimensión bastante acertada. Exacto. Bueno, háblanos del oso pardo, del urogallo, que entre otros, bueno, pues este proyecto la idea que tiene es eso, que haya más comida para este tipo de animales que están, bueno, en peligro de extinción en nuestras montañas. Volviendo a los sistemas, para recuperar los osos pardos y urogallos, la arandanera es uno de los sistemas que históricamente se han considerado claves. La presencia de oso en España
fue habitual desde Algeciras hasta el norte de España. El hombre le arrinconó, quedó en la cordillera. La cordillera se caracteriza por la antropización. La cordillera tiene unas características y el oso y el urogallo evolucionan con unas características que difieren en cuanto a densidades y abundancias mucho de lo que se corresponden a las poblaciones de otras latitudes. Norteamérica o Rusia, por ejemplo, en el que viven espacios muy parecidos a su condición primigenia, ¿verdad? Aquí no, aquí el oso y el urogallo han vivido rodeados del hombre continuamente, se han aprovechado de sus recursos y han crecido y evolucionado en función de la oferta trófica que se presentaba y que presentaba sobre todo el hombre, bien porque la producía o bien porque era la que permitía. Las arandaneras forman parte de ello. El espacio de la cordillera cantábrica es una vocación forestal, sin embargo el hombre a partir de 1500 metros la modula para sacar pasto y eso hace que el arándano, que es una especie pionera, es la primera que se asienta pues después de un incendio, después de un pasto cuando evoluciona, viva en equilibrio gracias pues, al control del matorral, que hoy en día ya no existe. Claro. Ahí hemos visto imágenes de un colorido exuberante, de el matorral que hablamos, los brezos. Sin embargo, el arándano ha quedado sumergido en la base, cosa que no ocurría anteriormente cuando ese recurso era fundamental para el oso pardo y el urogallo en la época que va desde... Depende de la altitud y la presencia del arándano, que puede ir desde junio... Claro, puede haber arándano, pero si está... Efectivamente. Totalmente escondido entre matorral, pues hombre, no se van a meter a por él, ¿no? No ya los osos, que se meterían si pudieran comerlo. Sí. El problema es que para que se produzca el fruto tiene que haberse producido la polinización. Claro. Y depende de los insectos. Y los insectos, la comunidad de insectos polinizadores, cuando tienes una oferta mucho más amplia, más económica, no te metes en las profundidades. Exacto. A buscar el recurso, lo cual acaba perjudicado en esa competencia que siempre se produce en la naturaleza esta especie. Por eso digo que el hombre ahí actuó dándole protagonismo a una especie que, abandonando el medio, pasarán cientos de miles de años hasta que con otra estructura forestal vuelva a cobrar protagonismo. Con lo cual eso repercute en la dinámica de poblaciones claramente, y ese es nuestro objetivo, ¿no? Plantear este debate, hacer una acción demostrativa viendo que si lo aplicas incluso con esta vegetación aumenta la productividad, aunque haya otros problemas que es ese matorral, y a partir de ahí nosotros sería pretencioso pensar que se pueden solucionar las cosas. Eso corresponde a la administración, quien oriente realmente en base a las acciones que son positivas el enfoque. Y volvemos otra vez a lo de los apicultores. El arándano fue beneficiado por la presencia de ese medio, o sea, se hablaba de mares de arandaneras. Eso realmente ya no existe, salvo en aquellos lugares en los que las condiciones ambientales por altura y por el tema de terreno, zonas de canchales con piedras, impiden que haya otra vegetación. Entonces el arándano ahí se mantiene, pero siempre ya son zonas mucho menores que las que estábamos acostumbrados o que habíamos leído o que habían visto o que nos cuentan de la cordillera, que iba desde Burgos hasta Lugo, en el que el arándano reinaba en las cumbres. Claro, estamos hablando de un arándano silvestre, pero hace poco también estuvieron con nosotros del CIFA para hablarnos de las plantaciones de arándanos, que bueno, pues estaban, sobre todo aquí en nuestra región, están tomando cierta importancia. Siempre además hablamos sobre todo en la zona de Liébana, en la zona de campo, se están haciendo plantaciones. Yo no sé hasta qué punto esto también puede interferir o puede ayudar. No, o al final es totalmente ajeno porque estamos hablando de zonas... Es ajeno y esperemos que lo siga siendo. No vaya el oso a comer los arándanos a las plantaciones, teniéndolas arriba. Sería una irresponsabilidad de la sociedad muy grande abandonar. Aquí, en la cordillera, Cantabria, en Asturias, en Castilla y León, se recolectaba el arándano silvestre. Pirineo se recolectaba hasta no hace mucho tiempo y se vendía. Hay un comercio intenso del arándano silvestre en Polonia, en Finlandia. Son otras condiciones. Aquí las había, lo que pasa que, abandonado el medio, las condiciones naturales, como decíamos, hacen perder protagonismo al arándano y su tamaño, además, fruto de que no hay polinización, no tiene rentabilidad. Tal es el caso que eso tiene una evidencia empírica. Cuando ya la gente no va ni se agacha a recogerlo, es porque realmente no interesa. Mucho menos recolectarlo, con lo cual el cultivo es la única alternativa. Son arándanos americanos de otras características que son positivos en tanto en cuanto resuelvan las situaciones económicas del territorio, que son perentorias,
pero en cuanto en la relación a ecosistemas, la relación de ecosistemas no tiene absolutamente nada que ver, salvo tener una población contenta, con un nivel de desarrollo y económico lo suficientemente elevado para evitar volver a épocas en las que la competencia era el factor de discriminación, ¿no? Entonces, ya digo, estas arandaneras es clave. De hecho, el urogallo es una de las especies más afectadas por su carácter especialista, sobre todo en las etapas más críticas, que son las de cría y demás, y a otras que son en las del invierno, que aunque se le considere boreal, el invierno no le pasa bailando. El invierno tiene desarrollada una estrategia de ahorro energético, agazapado y evitar cualquier trastorno. Y el arándano es un recurso vital para él. El oso es un generalista, podría y lo puede sustituir, pero nos conviene mantener a las poblaciones de osos bien alimentadas y en las zonas altas, para evitar de que si un día nos ponen plantaciones de arándanos, pues le tengamos de visita. ¿Verdad? Exacto. Bueno, dentro de la página de FAPAS hay información de muchos de vuestros proyectos, etcétera. Hay una en relación a este que a mí me llamó la atención, que es la de los cortines. No sé si nos lo puedes contar. Que es un poco esto mismo, pero de otra manera, ¿no? Sí, los cortines forman parte del ingenio humano para defenderse de la hostilidad natural en sus manifestaciones, y el cortín en su máxima expresión contra el oso. Es un amurallado de piedra con unas variantes geométricas, normalmente circular, muy desarrollado en Asturias, con unas lanchas enormes en la pared, porque la pared por sí misma no impedía el abordaje del oso, y que sí colocadas unas enormes piedras planas en la parte superior evitaba luego que el oso ascendiera. Entonces son estrategias de defensa que el hombre en esos momentos de enorme necesidad planteaba, en los que la energía no tenía tampoco, hay que darse cuenta del enorme esfuerzo que supone, pero claro, el alimento era vital. Nos decía ayer un apicultor de Liébana lo que hablábamos del mercado, ¿no? Hoy la miel oscila de 6 a 8 euros, ¿no? Salvo las de industriales, que no tienen muy poco que ver con esta miel. Hace 60 años nos contaba que en la zona de Liébana se vendía la miel a 1.200 pesetas. Creo que eran pesetas, o sea, en reales, pero tenía el valor de lo que serían 1.200 pesetas. Se vendía hace 60 años, con registros de recibos. Sí. Entonces hay que darse en cuenta de muchos de lo que esta información desprende, ¿no? Era enorme el valor, con lo cual el esfuerzo lo merecía muchas veces proteger ese recurso, además, y en esos momentos de tanta escasez. De ahí que harían fortines, vamos, y lo que haría falta. Y si no tenían ahí a uno de seguridad todo el día, raro. Efectivamente, en León hay otros particulares que son hornillos, son en la pared. En fin, el ingenio, el más característico y el que más conocido efectivamente es el cortín, sobre todo además porque como herencia cultural, como una catedral, es un patrimonio que nos debe recordar de dónde venimos. Exacto. Además, ¿habéis recuperado alguno, no? Sí, seguimos trabajando en ello, forma parte de nuestra responsabilidad, y es un mecanismo válido y efectivo de cara a seguir ofrecer, porque tenemos campañas de incentivación, de incorporación de jóvenes a la apicultura. La apicultura está desarrollada en la cordillera por gente muy mayor, entonces hay que generarles esos escenarios atractivos. Si podemos recuperar esos cortines que ya existían, que son fruto de un conocimiento empírico, el mejor lugar posible de la zona para invitarle a iniciar la actividad, sería además una gran noticia. Bueno, ya para ir terminando, Joaquín, ayer estuvisteis con el alcalde de Potes en esa presentación del proyecto REMA. ¿Qué tal las administraciones? ¿Cómo se lo ha tomado en este caso el proyecto? ¿Participan con vosotros? Bueno, las administraciones... A ver, quitando ese tirón de orejas que ya hemos dado. Sí, pero es que es fundamental. Solo cabría ese. Realmente y honestamente, lo demás seguro que forman parte de anécdotas. Pero es que ese es muy importante. Al margen de lo que pueda haber sucedido en el desarrollo de este económico, hay que reclamar de ellas la atención debida. Y como dicen los apicultores, hay que bajar la mano. Bajar la mano no es que bajes el nivel de exigencia o de control, no. Hay que ver qué problemas tienen realmente, si se cuenta con ellos cuando se legisla, se aplica normativa,
o sea, para no incurrir en terribles despropósitos que luego tardan mucho tiempo y que provocan serios desajustes, ¿verdad? Desánimo, que se acumulan y que luego acaban desencadenando en frustración y, en fin, lo que todos conocemos. Y eso es simplemente ser sensible, es ser sensible. No puede ser que esté sometido siempre casi a audiencia. Ya digo, lo comentaba antes, o sea, no es posible, o sea, eso no es así. Si se está hablando de que no es así, para instalar una siderometalúrgica no puede ser para aquel que nos mantiene con vida, proporcionándonos alimento y sobre todo a una escala extensiva y artesanal, como son en las zonas de montaña. O sea, no ha lugar. Que controles una explotación intensiva, una producción, sí. Y ese es el principal reproche. Sobre la iniciativa, pues bueno, la verdad es que la relación con la administración se ha limitado a absorber el FAPAS, la carga administrativa, que ha sido, como digo, soberana y ajustada a ley, pero ya digo, hay herramientas. Y bueno, ese patrocinador indispensable. No, bueno, el patrocinador sin él Banco Santander, en este caso, sería imposible, y sin alguien que creyese probablemente en ideas peregrinas, que se pueden presentar como peregrinas, que es convencer a un apicultor de que suba, de que vea con mejores ojos, de que vea parte de interés, sin alguien que es capaz de ver más allá de la imagen propia que genera un oso, sino ver en la abeja una especie casi mucho más importante que el oso porque beneficia al sistema, sería imposible. Y esa condición visionaria, pues en este caso hay que agradecérsela y tenérsela en cuenta a la Fundación Banco Santander. Bueno, Joaquín, esperemos que vengas en otra ocasión también para contarnos otros proyectos que tengáis entre manos en FAPAS y nos instruyas un poquito más. Cuando queráis, ha sido un placer.